están? Otra vez con ustedes aquí. Hoy hace un calor increíble, pero gracias a Dios que nos ha dado esta hermosa quebrada para nosotros refrescarnos y queríamos compartirlo con ustedes también. A nosotros nos gusta compartir muchas cosas. Así que hoy estamos aquí refrescándonos, no solamente con el frescor del agua, sino también con las bendiciones que el Señor nos ha dado, simple y sencillamente por traerles este programa a ustedes. Hoy el programa va a ser bien solemne, aunque estamos aquí dentro del agua, pero no estamos jugando. Realmente el programa de hoy es tan y tan importante, porque cuando tú veas lo que realmente Jesús hizo por cada uno de nosotros para darnos salvación, no hay palabras para describir la cantidad de bendiciones que nosotros recibimos. Y eso lo pueden leer en Efesios 1. Pero yo no me voy a meter en eso porque ese es el trabajo de alguien. Así que antes de continuar, vamos a tener una oración para que el Señor abra nuestra mente y podamos recibir toda la cantidad de información que vamos a recibir hoy y que pase de la cabeza al corazón. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias Señor, gracias por tan maravilloso amor, gracias por ese sacrificio tan grande que tú hiciste, que cuando nosotros escuchamos que el cielo se vació para poder traer salvación al ser humano, todavía nuestras mentes se quedan cortitas y finitas para entender la profundidad de ese pensamiento. Pero en esta hora, Señor, te pedimos que con tu Santo Espíritu tú abras nuestro entendimiento, que profundices esas verdades, que lleguen a lo más profundo de nuestro ser, hasta los tuétanos de nuestros huesos, Señor, y que este conocimiento nos mueva a la acción, nos mueva a vivir como hijos tuyos que somos realmente, con toda la capacidad de herencia que tú nos has dejado, y también que nos mueva a la acción de llevar las buenas nuevas de salvación, porque estas sí son buenas nuevas, estas buenas nuevas de salvación, que nos lleves a llevárselas a otros. Luego estaremos aprendiendo acerca de cómo pasar esta información a otras personas, Señor, pero empieza a trabajar en nuestros corazones, empieza a trabajar en nuestras mentes, Señor, y danos un anhelo de poder testificar de las cosas que tú has hecho, para que en cada día, cada cosa que hagamos, cada persona que nos encontremos, nosotros podamos decir, se nos salga por los poros, que nosotros estamos agradecidos por ese gran sacrificio, ese gran plan de salvación que tú diseñaste para que nosotros hoy podamos ser llamados hijos tuyos. Gracias, Señor. No tengo ni más palabras para poder explicar el agradecimiento de mi corazón, y yo sé que todos los que nos están viendo en sus hogares también sienten ese mismo agradecimiento. Y si todavía no lo sienten, Señor, envía tu Espíritu para que empiece a obrar en esos corazones, a derretir esos corazones, Señor, y que ellos puedan disfrutar de la bendición de ser llamados hijos tuyos y estar sentados contigo en lugares celestiales. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Más hermoso es Cristo,
muy cordiales a todos los que están siguiendo nuestro programa de Llegando al Corazón de los Hogares. Hemos decidido en esta ocasión filmar aquí cerquita y dentro de la quebrada que hay en nuestra propiedad, porque nos parece algo bien apropiado. Además está haciendo mucho calor también. Vamos a continuar con este maravilloso tema de los dos Adanes. En este momento, si ustedes me lo permiten, vamos a hacer una oración para que el Espíritu de Dios nos ayude a todos. Oremos. Padre Dios, en este momento, en medio de tu naturaleza, donde se escucha el trino de las aves y el susurro de las aguas correr, pedimos la presencia del Espíritu Santo para semejante tema que tú nos has dejado para que nuestra alma se ancle en estos tiempos finales, en estas etapas finales de la historia de la humanidad. Bendice a cada persona que está viendo y escuchando este video con la presencia del Espíritu. Señor, toca su ser interior como nunca antes para la limpieza de nuestro santuario. En el nombre sagrado de Jesucristo lo pedimos. Amén, Señor. Muy bien. Lo primero que vamos a estar reconociendo es el concepto que tocamos la semana pasada de que en Adán Dios puso toda la semilla de la humanidad, pero el padre de la humanidad cayó. Para arreglar este problema, lo que Dios hizo fue que mandó al segundo Adán. Y entonces queremos de manera muy especial hacer un recorrido de la vida de este segundo Adán, que yo le he llamado el recorrido de la justicia. El recorrido de la justicia. Y siempre quisiera hacerles mirar con mayor atención la ilustración que tenemos en pantalla, que es a nuestro Señor Jesucristo, con la representación de la humanidad dentro de él. Pero les quiero decir algo. Yo he estado estudiando este tema por varios años ya y deseo de todo corazón que este tema se vuelva bien personal. Quiero que se vean ustedes mismos dentro de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que Él fue hecho el segundo Adán, espíritu vivificante, para que de la manera que estábamos en Adán, el primer Adán, y Él fue hecho alma viviente, entonces Jesús pudiera revivir o volvernos a dar vida en el área espiritual, que fue lo que se perdió en la desobediencia. Así que vamos a estar pendientes de esta ilustración, la vamos a usar bastante en este video. Con la ayuda de Dios vamos a entrar primero al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y vamos a ver entonces, aquí tenemos al ángel dejándole saber a María. Pero vamos a leer otro texto que dice Gálatas 4, del 4 al 7, que dice lo siguiente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Estamos viendo otro aspecto del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mucha atención. Quiero que piensen cuando el ángel empieza a decirle a ella, vas a tener un hijo. Y cuando la sombra del Espíritu de Dios toque tu vientre, Jesús va a ser engendrado. En ese momento es un momento espectacular porque es el momento de la solidaridad humana, de la recreación de la verdadera humanidad, de la humanidad sin caer, de la humanidad obediente. Y estamos hablando de Jesús, pero tú eres en Jesús. Que se les vuelva bien personal, que sea bien personal. Así que seguimos leyendo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios nos quiere volver a adoptar como sus hijos y ya lo ha hecho en Cristo Jesús. El tema de que nosotros, debido a la desobediencia, estábamos bajo la ley,
Es un tema que se debe tocar de por sí solo, así que no nos da tiempo en este momento, pero quiero que sepan que el hecho de que Jesús asume la humanidad, asume una naturaleza que no era la de Él, la naturaleza de Él era y será para siempre la divina. Él se puso la naturaleza humana como si fuera un coat, un jacket que uno se pone, pero que no es lo que uno es en esencia. Eso fue lo que hizo Jesús cuando asumió la naturaleza humana. Y entonces, con el fin de que recibiésemos la adopción de hijos, somos hijos de Jesús, somos hijos del Padre a través de lo que el Padre llevó a cabo en Jesús. Así que, mucha atención. Y vamos a leer de Gálatas el 6 y el 7, y dice: y por cuanto sois hijos, así que tú eres en Jesús. Estamos hablando de que en el cumplimiento del tiempo, el ángel le dijo a María: el Espíritu Santo pondrá su sombra sobre tu vientre y será engendrado tu hijo y le pondrás el nombre Jesús. En ese mismo momento tú fuiste engendrado en Jesús. Yo quiero que sigamos esa forma de entender el concepto colectivo, solidario de los dos Adanes. Verso 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu del Hijo que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos con la visita a nuestro Señor Jesucristo. El octavo día. ¿Qué pasó el octavo día de la experiencia de Cristo? Fue circuncidado, ¿correcto? Se sabe que debe hacerse la circuncisión en el octavo día porque, interesantemente, en la creación la vitamina K, que es la que ayuda a que coagule la sangre, está en su mayor proporción en el cuerpo humano. Al octavo día, Jesús, siguiendo los pasos de la ley, es circuncidado. Vamos a seguirla, a ver la siguiente. ¿Qué seguía después? Casi 40 días después, Jesús fue dedicado. Vamos a ver esta cita, está en el deseado de toda la gente. Dice lo siguiente: como 40 días después del nacimiento de Jesús, José y María le llevaron a Jerusalén para presentarle al Señor y ofrecer sacrificios. Ello estaba de acuerdo con la ley judaica y como sustituto del hombre, Jesús debía conformarse a la ley en todo detalle. Ya había sido sometido al rito de la circuncisión en señal de su obediencia a la ley. Esto lo leemos en el libro Deseado de toda la gente, página 34, versículo 1. ¿Ok? Ya hemos visto la concepción de Cristo, el nacimiento de Cristo. Ahora vemos que lo circuncidaron y vamos a darle un paseo a su niñez. Vamos a ver, miren estas imágenes, ilustraciones que hemos logrado conseguir. Ver a la madre enseñándole a ese niño cómo orar y al padre enseñándole las escrituras. Y en todo momento tú tienes que darte cuenta que tú eres en él. Mientras el niño oraba, tú eras en ese niño. Mientras el niño aprendía, tú eras en ese niño. Vamos a ver qué dice Efesios 1 del 3 al 6, a ver si la Biblia corrobora. Dice, capítulo 1 de Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es este concepto que Dios puso a toda la humanidad en Jesús y nos puede dar todos estos regalos, estas bendiciones espirituales, según el puro afecto de la voluntad del Padre, para alabanza de la gloria de su gracia,
con la cual nos hizo, pongan atención, aceptos en el amado. En este momento somos aceptos delante de Dios en el amado, que fue el que llevó a cabo la obra sin caer donde Adán cayó inicialmente. Somos aceptos en el amado. Mira esa ilustración. Nuevamente la vamos a usar varias veces. La humanidad en Jesucristo. Tú, quien quiera que seas, que me estás viendo y escuchando, acepto en el amado ya, porque Dios ya aceptó a Cristo y tú eres en Cristo, por lo tanto ya eres aceptado. Es un evangelio poderoso. Veamos entonces lo que empezó todo para mí. ¿Se acuerdan que el primer texto del que hablamos la primera vez fue de Efesios 2, capítulo 2, del versículo 8 al 10? Que a mí me impacta que el verso dice: somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales fueron preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellos. Y entonces yo digo, ay, ¿cómo es la cosa? Espérate, repíteme. Creada en Cristo Jesús. Espérate. Vuelve y repíteme eso. Creados en Cristo Jesús. Aquí está el verso, vamos a estudiarlo. Dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura del Padre, creados en Cristo Jesús. Es decir, en el momento que el Espíritu Santo pone su sombra sobre el vientre de María, en ese momento fuiste tú creado, recreado en el Hijo de Dios que nunca cayó. Gloria sea a Dios. Jesucristo nunca desobedeció. Y tú estás siendo representado en esa humanidad obediente de manera real. Encontramos esta imagen de un Cristo con toda la humanidad en él, representando al mundo entero. ¿Qué les parece? Tú en Cristo, todos en Cristo. Importante, ¿sabes por qué es importante entender este concepto? Porque lo que Adán le tumbó al hombre fue su divina autoridad sobre la tierra. Y el hombre pierde su autoridad basada en amor, bondad y misericordia, y ahora exige esa autoridad a la fuerza. Se le hace difícil entender. Y la mujer si no entiende su manera femenina apropiada, pierde su identidad. Y entonces se va por muchos lados. La mujer se va por muchos lados si no entiende de qué se trata su identidad femenina verdaderamente. Cuando ella le dice sí a Satanás, ella pierde lo que ella era en esencia. Una identidad femenina extraordinaria que crea Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer Jesús cuando Él viene aquí a la tierra? Él viene aquí a la tierra a arreglar ese mero problema. Que Adán recobre su verdadera identidad como Dios se la dio a él al principio. Y que la mujer recobre su identidad como Dios se la dio al principio. Y entonces las cosas vuelven a un nivel de funcionamiento adecuado. Miren esta otra imagen maravillosa. Encontramos esta pintura que es extraordinaria. Vemos al niño Jesús usando como si fueran unos clavos. Y si usted se da cuenta, el resplandor que viene de la ventana y el niño agachado jugando con los clavos, que son grandes, unos clavos grandes, se hace la sombra de la cruz. Él está ahí, al lado de su padre está trabajando en el taller, estamos recorriendo la vida de Cristo. Y él en ese momento, el artista pensó que el niño estaba ya decidida
su función futura como Salvador del mundo. Y la encontré muy apropiada y muy significativa, si ustedes le ponen atención a ese detalle. El niño, la sombra del niño forma una cruz y los clavos que tiene en la mano. ¿Saben una cosa? Alguien pintó ese cuadro, pero es anónimo, no puso el nombre. Es algo bien interesante. Es importante que tú reconozcas que en cada paso que Jesús dio, tú te encontrabas de manera real en el bebé Jesucristo. Queremos que esto se vuelva personal. Es una realidad que cuando tú miras a Jesús, tú te encuentras en Él. De eso se trata. Cuando me dirijo a las chicas ahora, cuando las mujeres entendemos esto, nos aquieta. Oh, yo, con todo lo que a mí me ha pasado, con todo lo que yo he hecho, con toda mi situación anterior, alguien me abre la Biblia y me dice, creada en Cristo Jesús. Yo soy creada en Cristo. Eso me revolucionó. Me tomó tiempo creerlo, porque es que es un pensamiento demasiado grande. Yo, creada en Cristo. ¡Wow! ¿A quién se le ocurrió eso? Pues nada más y nada menos que al Padre Celestial. ¿Por qué? Porque de esa manera, como Él sabía que su Hijo no iba a caer, nos iba a restituir lo que perdimos legalmente en nuestro padre Adán. Así que en la otra imagen vemos al niño ayudando al padre en el taller. Vamos a seguir estudiando versos. Mira, por ejemplo, Efesios 2, versículo 1. Mira lo que dice. Y Él, hablando del Padre, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pónganse a pensar en eso. ¿Cómo nos dio vida el Padre? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo lo hizo? Creados en Cristo Jesús, ¿correcto? Él asume nuestra mera naturaleza, pero nunca cae. Eso es algo tremendo. Miremos su adolescencia. Esta es una imagen maravillosa de Jesús, ¿correcto? Lo vemos al lado de estos fariseos. Mira que los fariseos no eran fáciles. Los fariseos eran bien difíciles. Y Él se sienta y les hace preguntas infantiles, pero muy significativas. Y ellos se sorprenden de ver la sabiduría de un nene tan pequeño. Él estaba cumpliendo sus 12 años, ahora se convertía en hijo de la ley, en hebreo bar mitzvah, porque él vino con sus padres, ya podía entrar en el templo, a los 12 años se convertía en hijo de la ley. Él fue siguiendo todos los detalles de la ley ceremonial y los cumplió completamente, ¿correcto? Él tenía que llevar a cabo la ley ceremonial y la ley moral. En ningún momento en su niñez, en ningún momento, él falló o él cayó. No, y lo vemos ahora en medio de los fariseos, ya entrando a su adolescencia, donde ya se sabía las escrituras. Se nos dice que su madre y su padre lo que hacían era enseñarle las escrituras y él se las sabía. Y mientras la vida de Jesús sucedía, tú te encontrabas en Él. En Efesios 2:1 vuelve y dice, y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí lo vemos a Jesús nuevamente en el medio de la familia. Interesantemente, hay detalles bien interesantes. El medio de adiestramiento de nuestro Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, fue el hogar. Él estuvo 30 años en el hogar, ayudando a su madre, ayudando a su padre. Cumple los 30 años y ahí es cuando él entra a la vida pública. Él no se fue a un retiro en el Tíbet, como dicen por ahí.
Él se queda en su hogar y el hogar es el lugar donde se adiestra. Porque en el hogar es donde suceden las cosas más importantes de un ser humano. También es donde pueden suceder las cosas más dolorosas. Y por eso hay que tener mucho cuidado con la familia. Sabemos que el enemigo está haciendo un esfuerzo terrible para tumbar la familia, pero no lo vamos a dejar porque tenemos guía, tenemos a nuestro Padre Celestial mostrándonos lo que es importante en la familia. Leemos en Efesios 2, 4 y 5 que dice: Dios nos da vida cuando todavía estábamos muertos en pecados, ¿correcto? Pero dice, pero Dios, hablando del Padre, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Nuevamente, ¿qué ha pasado? Cuando el Señor manda a Jesucristo, renueva a toda la humanidad. ¿Y qué quiere decir eso? Te renueva a ti, te da vida a ti. Esto es muy personal. Yo quiero que ustedes se pongan en esa imagen y digan, oh, de verdad, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo? Mandando a Jesús como un bebé, que tomara el desarrollo humano, esos 9 meses, la concepción, todo igual como con nosotros, excepto que su Padre fue el Espíritu Santo. Entonces, vamos a seguir con los diferentes momentos muy importantes de la vida de Cristo, para que en cada momento tú te pongas ahí, ¿correcto? Ahora vamos a ver el bautismo. Vamos a ver el bautismo de Cristo. En Mateo 3, del 13 al 15 dice: Entonces vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Cuando vino Jesús para ser bautizado, Juan reconoció en él una pureza de carácter que nunca había percibido en nadie. La misma atmósfera de su presencia era santa e inspiraba reverencia. ¿Cómo podía él, pecador, bautizar al que era sin pecado? ¿Y por qué había de someterse el que no necesitaba arrepentimiento a un rito que era una confesión de culpabilidad que debía de ser lavada? Eso se encuentra en Deseado de todas las gentes, la página 84 y el párrafo 5. Jesús no, escuchen bien, porque tú estabas en Jesús cuando Jesús fue bautizado. Escucha esto. Jesús no recibió el bautismo como confesión de culpabilidad propia. Él se identificó con los pecadores, dando los pasos que debemos dar y haciendo la obra que debemos hacer. Su vida de sufrimiento y paciente tolerancia después de su bautismo fue un ejemplo para nosotros. Y tú te encontrabas en Cristo cuando Él pasó esta experiencia. Después de salir del agua, ahora, primero tenemos esa experiencia maravillosa del bautismo y ahora después de que Él sale del agua. Yo los animo a que ustedes lean por ustedes mismos el capítulo del bautismo de Jesucristo en el Deseado. Es extraordinario, es poderosísimo, pero ahora tienes que ponerte los anteojos de yo, creado o creada en Cristo Jesús. Después de salir del agua, Jesús se arrodilló en oración a orillas del río. Pide el testimonio de que Dios acepta a la humanidad en la persona de su Hijo. Este es ahora Jesús pidiéndole al Padre que acepte a toda la humanidad debido a Él, en Él. Las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán, escuchen bien, este es mi Hijo amado,
en el cual tengo contentamiento, abarcan a toda la humanidad. Es decir, estas palabras Dios las está diciendo de ti. Dios está diciendo que tú eres su hijo amado, en el cual tiene mucho contentamiento. ¿Tú sabes lo que eso hace para la mente y el corazón humano? Te sana. Sana los dolores, sana los resentimientos, sana las heridas. Pensar en que Dios nos puso, el Padre nos puso en su Hijo, en esta ley de herencia tan maravillosa con la que Él creó a la humanidad. Dios habló a Jesús como a nuestro representante. Entonces, ese concepto tiene que volverse real en esta época para nosotros. Yo tengo un representante. Es un representante real. No es un representante vicario. Es un representante real. La realidad es que la humanidad se encuentra en Jesús. No obstante todos nuestros pecados y debilidades, no somos desechados como inútiles. Él nos hizo aceptos en el amado. Dios ya nos acepta en Jesucristo. ¡Ah! ¡Qué descanso! ¡Qué gran descanso! Yo no tengo que ponerme a hacer cosas para que Dios me acepte. Dios ya me aceptó en su Hijo Jesucristo, quien nunca falló, quien nunca cayó, quien nunca desobedeció. Y tú te encontrabas en Él cuando esa obediencia se llevó a cabo. Eso lo puedes leer en las páginas 85 al 87 del Deseado de todas las gentes. La siguiente situación de la vida de Cristo que vamos a estudiar va a ser la tentación. Jesús recorre en el mismo orden la senda de tentación que le fue ofrecida a Eva en primera instancia y a Adán en segunda instancia. Solo que esta vez el segundo Adán no se deja engañar. Vamos a leer Mateo 4, 1 y 2. Dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Jesús dijo estas palabras al enemigo, ¿en dónde estabas tú? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? A cada paso de la vida de Jesucristo hay que entender que tú te encontrabas en Él. ¿Ok? Siguiente. Tú te encontrabas en Jesús cuando Él obtuvo esta primera victoria sobre el apetito. Tú sabes que el apetito no la gana. Tenemos que estar mirando a Cristo, cómo Él ganó esa batalla contra el apetito y la ganó usando la palabra de Dios. Cuando tú tengas una tentación, busca en la Biblia qué verso es apropiado para tu tentación, y la próxima vez que seas tentado, repite ese texto bíblico al tentador y tú verás que no vas a caer. Pero tienes que saber que en Jesucristo tú ya cumpliste con el apetito, porque tú te encontrabas en Jesús cuando Jesús le ganó al apetito. Es lo que nos renueva, lo que nos salva, lo que nos sana. Tenemos que entenderla bíblicamente, porque no es gracia barata. Aquí no estamos hablando de gracia barata. Aquí estamos hablando de la fineza del Evangelio. Así que sigamos con la segunda tentación. Dice: Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está:
A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué quiere decir eso? Tú estabas en Jesús cuando Él obtuvo la victoria sobre la fe presuntuosa. Eso es lo que quiere decir ese verso. Jesús le ganó a Satanás cuando Él le ofrece esa segunda tentación. Y Cristo le dice, no tentarás a Jehová tu Dios. Y tú estabas en Jesús cuando eso pasó. Veamos ahora los versos finales del 5 al 7 de Mateo 4, que dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bendito sea el nombre de Dios. Tú estabas en Jesús cuando Él permitió que el espíritu humano quedara intacto para adoración en obediencia al 10º mandamiento. Le quiero dar gracias a Dios por su maravillosa condescendencia con la humanidad, de volver a poner a la humanidad en nuestro Señor Jesucristo, quien nunca falló, y de nosotros lograr entender, yo en Cristo, sí, tú en Cristo. Veamos que vamos a tocar el próximo paso de la vida de Jesucristo, fue su ministerio público. Eso se encuentra en Lucas 3, 23 al 38. Vamos a leer algunos pasajes, nada más. Vamos a mirar a nuestro Señor Jesucristo mientras hacía discípulos y mientras ministraba. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Jesús de 30 años, ¿dónde estabas tú? ¿En Jesús? Oh, sí, porque hijo según se creía de José. ¿Y de quién era hijo José? De Elí. ¿Y de quién era hijo Elí? De Enos. ¿Y de quién era hijo Enos? Hijo de Set. ¿Y de quién era hijo Set? Hijo de Adán. ¿Y de quién era hijo Adán? Hijo de Dios. ¿Y tú? En Jesús, todo el tiempo. Qué interesante. Se tiene que lograr entrar en el corazón. Y ya para finalizar les quería comentar esta última experiencia humana de Cristo en la que Él deja vislumbrar su divinidad. Y es el momento que se nos explica en Mateo 17 del 1 al 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte muy alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aquí queremos ver cómo en esta última parte de la vida de Jesús en la que existe la transfiguración, Jesús les quiere dejar saber a ellos, los lleva a un monte y finalmente paran y Él les dice, ok, vamos a llegar hasta aquí y no más lejos. Y apartándose un poco de ellos, el varón de dolores derrama sus súplicas, escuchen muy bien esta cita, con fuerte clamor y lágrimas, implora fuerzas para soportar la prueba en favor de la humanidad. Él mismo debe establecer nueva comunión con la omnipotencia. Escúchenme bien, Jesucristo necesitaba establecer nueva comunión con la omnipotencia después de su bautismo, después de todo lo que pasó en el desierto, la tentación, después de su vida pública. Ahora viene la transfiguración y Él se da cuenta que Él necesita poderse conectar con la omnipotencia para Él poder seguir adelante. Y nosotros, ¿necesitaremos eso en esta etapa en que estamos viviendo? Claro que sí, ¿no? Porque únicamente así, de esa manera, Él puede contemplar lo futuro.
Y Jesús vuelca los anhelos de su corazón en favor de sus discípulos para que en la hora del poder de las tinieblas no les falte la fe. El Salvador ha visto la tristeza de sus discípulos y ha deseado aliviar sus pesares, dándoles la seguridad de que su fe no ha sido inútil. Ahora su principal petición es que les sea dada una manifestación de la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese, que su reino sea revelado a los ojos humanos y que sus discípulos sean fortalecidos para contemplarlo. Ruega que ellos puedan presenciar una manifestación de su divinidad que los consuele en la hora de su agonía suprema, con el conocimiento de que Él es seguramente el Hijo de Dios y que su muerte ignominiosa es parte del plan de la redención. Tú, en Cristo, mientras Él lleva a cabo toda esta obra de justicia, así es como se recorre el camino de la justicia. Jesucristo pasa todo sin caer. Dios los bendiga. Gracias por sintonizar nuestro canal. Estaremos trayendo la próxima clase que va a ser sobre la muerte, solamente sobre la muerte de Cristo. ¿Dónde estabas tú cuando Jesús colgó de la cruz? Y vamos a decir bien claramente que es importante que nos demos cuenta que hay 4 pasos en la vida de Cristo en este recorrido de la justicia. Primero, la vida de Cristo legalmente le da al Padre el boleto para salvarnos a nosotros. Porque pónganse a pensar, ¿cómo es que puede Dios pasar por su tribunal divino que un inocente pague por un culpable? Y de la única manera que esa pregunta se puede contestar adecuadamente es con el concepto ejad, en Cristo, que es un Cristo solidario. Él aceptó, Él asumió toda nuestra problemática y debido a eso legalmente ante su tribunal divino Dios puede usarlo como cordero que es llevado al matadero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estos son temas finos, la fineza del Evangelio, porque tenemos que contestarle a aquellos que nos dicen que cómo es posible que nuestro Dios use a un inocente para ayudar a un culpable. Y nosotros debemos contestar eso de manera legal ante el tribunal divino. Y este concepto solidario tiene la respuesta de esa pregunta. Lo primero entonces que hemos visto hoy es la vida de Cristo, ¿correcto? Una vida inmaculada. La próxima vez veremos dónde estabas tú cuando Jesús colgó en la cruz. No se lo pierdan. Gracias por su sintonía. Los esperamos.